Hola, Cris, ¿cómo estás? Buenas noches, Ira. ¿Bien y tú? Bien, bien. Vamos a hacer una indagación de los llamados vórtices del planeta. Estos puntos de concentración energética donde, no sé, tú me dirás, ¿qué pasa? O sea, donde convergen quizá situaciones energéticas que generan situaciones eh, aquí en esta dimensión, en esta realidad. Quiero que observes estos vórtices. Te voy a dar algunos ejemplos porque hay muchas cosas que se presentan en la Tierra y te voy a dar unos ejemplos de estos vórtices como por ejemplo los que se manejan quizá en el monte Shasta, quizá en el Triángulo de las Bermudas, quizá en el lago Titicaca, quizá en el desierto de Gobi. Así, te digo algunos, pero quiero que veamos en qué países tú los ves, estos vórtices, para ir empezando a sacar estas preguntas, Cris. Ok, pues mm, mira que comienzo a sentir en mi Ujú, cuerpo como si los vórtices que están en la Tierra estuvieran relacionados con los órganos del cuerpo. Es como si estos vórtices en este plano, a ver, lo que observo es que veo un túnel. Entonces, la capa del primer túnel es esta capa de la Tierra, ¿sí? Si ujú, se, esa capa de la Tierra, si tú vas al centro del tubo, vas a otra dimensión, ¿sí? Pero lo que te quiero decir es que en donde está la vuelta de la Tierra, sí tiene una relación directa con nuestros órganos porque están conectados a nosotros también. ujú, Y veo que estos vórtices tienen como diferentes tonalidades o diferentes energías que tienen relación no solamente con los órganos, sino con la funcionalidad eh, como teórica de cada órgano. ujú, Eh, Te voy a dar un ejemplo, el cerebro, que es lo primero que veo, observo, y es la capacidad o la mente, la capacidad de nosotros de recibir y procesar información ujú, y además todas estas conexiones eléctricas, ¿sí? Y ujú, electromagnéticas. Entonces hay vórtices en la Tierra que están más relacionados con esa energía más eléctrica. También veo, por ejemplo, la energía sexual. Entonces veo vórtices que tienen esta sensación de sexualidad, pero desde la parte del humano más visceral, más animal, ujú, em, y de evolución como animales. Y observo también el corazón como como algo que da y recibe, esa capacidad de en la dualidad exactamente de dar, recibir, blanco, negro, todo lo dual se centra sale del corazón o de la energía del corazón y estos vórtices tienen esa propia energía y, y también los huesos, la energía de los huesos, que es la estructura la cual digamos que debemos tener para estar en este plano físico y entender la separabilidad como la fisicalidad y el contacto de los unos con los otros entre lo interno y lo externo. ujú, Y el sistema digestivo en cuanto de absorber
y observo que eso tiene mucho que ver, más que los órganos sexuales, veo que el sistema digestivo está más relacionado en esta energía con la capacidad de procrear, de crear hijos. Sí, lo relaciono, veo todos los órganos del sistema digestivo conectados con el sentido de engendrar y de reproducirse, y reproducir y crear. Ok. Dime esos vórtices, ¿a qué país físico corresponde cada vórtice? Bueno, voy a empezar con el cerebro. Observo No, que, quiero que me digas, por ejemplo, si hay ok, vórtice en Estados Unidos, si hay vórtice en Australia, para después relacionarlo con los órganos. Primero quiero que vayamos a los territorios físicos del planeta. sí, es que cuando comienzo a sentir el cerebro me voy a Alemania, veo Alemania, veo Suiza, veo Japón, veo una gran parte del océano, de una parte de varios océanos, Atlántico, Pacífico, y veo la parte de arriba del Ártico. Estados Unidos no, es porque son los países que están más cerca del Ártico, menos Estados Unidos. Esos son los vórtices energéticos que tú sientes naturales de la Tierra. Veo ahí una energía muy específica, exactamente dónde está. Veo que hay un vórtice en Suiza, veo son varias montañas y en el centro de esas montañas hay un valle con Ok. es como un volcán, de los volcanes que van hacia abajo. Entonces veo que se genera sí, un cono. Tiene pues bastantes minerales, lo cual pues es un agua que se ve de colores, y veo que las paredes de ese cono son blancas, pero son causadas, es una sensación de entre hielo y hierro. Es un mineral bastante específico y bastante extraño, porque lo siento entre nieve y poroso. Ok, entonces ves en Suiza, en Japón, en el Ártico, ¿dónde más ves vórtices? En Japón, el de Japón está en el mar. Eh, en Alemania veo uno, pero es bien pequeñito. Veo que está muy, muy al norte. Y está, es como un límite entre una montaña. Eh, es una montaña y un valle, y hay una fractura, es como una fractura que hay entre el valle y la montaña, pero es bien pequeño. Y veo un desierto, el Sahara. En África. En el Sahara. ¿Dónde más? Veo uno pero ya bueno, ya lo de los órganos ya no fue, ya comencé a ver más. Comenzó a ver uno en la Antártida. Hay uno grandísimo en todo el centro, digamos que donde está la punta del más sur del planeta. Ahí en ese punto hay uno inmensísimo, y en la otra punta hacia el Ártico observo uno en las montañas de Chile, en toda la cordillera, inmensísimo también, y que crea una resonancia hacia afuera impresionante. Y veo otro en Perú, veo uno en Perú, y ese es como muy subterráneo, es muy a la vez terrenal. Y veo otro en el mar, esto es el Pacífico.
Ah, no, ese es el de Japón. Y hacia abajo de Australia veo otro. ¿Son todos los que ves? Y veo uno por el Himalaya. Veo uno. A ver. Tun, tun, tun. Sí, esos son los que veo. Hay uno en México también. En una selva veo, es pequeñito, pero bien poderoso. Esos son los que veo. Ok. A ver, Cris. Estos vórtices tienen algunas similitudes, algunas interconexiones, todos están en una red, no están en una red, estos se supone que son naturales, hay artificiales. ¿Tú cómo ves esta situación de estos vórtices energéticos de la Tierra? Bueno, veo hay unos que están conectados unos con otros, pero no todos están conectados con todos. Y veo que lo que los une es esta energía de la que te hablaba al principio, de estas características de esta realidad. Y observo que hay intentos de vórtices, pero los que estoy viendo son los que son naturales de la Tierra. Los que han sido intentos no son vórtices, porque es muy artificial y veo que están, por ejemplo, en santuarios de religiones, como estos lugares de congregación religiosa de diferentes religiones, y que se han intentado como unas excavaciones y se han intentado crear, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Veo que ahí hay uno, pero ese fue hecho, no es de la tierra en sí, sino es hecho. Bueno, veo varios, pero no, como que están truncados porque no tienen la fuerza específica que tienen que tener, que es muy específica. Ok. Esa energía específica, ¿qué vibración tiene? ¿Es alta, media, baja? ¿Cómo afecta el campo de la conciencia y el tiempo y el cuerpo sutil del humano? Veo que estos puntos, relacionándonos con la energía de la que te hablaba, de estas particularidades también del cuerpo humano, sí genera que la población que vive alrededor tenga desarrollado más una capacidad que otra, como que se exacerba esa energía. Y observo que la energía, lo específico es que es una vibración muy alta. Sí depende mucho de la vibración de la persona, o de lo etérico del individuo, de los individuos, o del mismo inconsciente colectivo de la zona. Porque, por ejemplo, a ver, es que veo que cuando es muy alta la vibración, pero cuando dentro del plano, dentro de este inconsciente colectivo, la energía está muy baja, la frecuencia está muy baja, crean unos choques eléctricos y genera caos, energías de caos en el territorio. A ver, entonces desencadenan ciertas activaciones internas en el humano, o sea, como por ejemplo, no sé, algunas visiones, algunos síntomas físicos, algunas situaciones de revelaciones, estos campos naturales. ¿Y qué pasa con los campos, con los vórtices creados? Sí, por ejemplo, el que veo en México es una energía muy sexual, muy visceral. Entonces veo la energía de México muy, muy animal, muy como con fuego, ¿sí? Entonces sí genera una influencia en el campo del lugar. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Que si generaban visiones o revelaciones, y qué pasaba con los vórtices no naturales, qué pasa con esa energía, qué pasa con estas
ondas que son creadas por unos y por otros. Sí, se pueden generar visiones cuando en Perú es una energía, es una frecuencia alta y en este instante el plano lo veo alto, la frecuencia. Por supuesto hay variaciones, pero en general, y eso genera que las personas tengan ciertas visiones y ciertas conexiones más con lo sutil. En cuanto a los que son creados, Ujú. sí genera tensión eléctrica, pero me voy a ese territorio y observo vacío en las personas, como que desubica, entre el tiempo, el espacio, desubica y sí desorienta. En esa situación, en algún momento llegan a interactuar estas energías de los vórtices creados y de los vórtices naturales de la Tierra. O sea que si interactúan, Ajá, esas energías. no. No. Ok. Hay, no sé, me pregunto, en esta parte de que tú vas diferenciando, de que dices es que hay un vórtice, por ejemplo, en México más sexual, más animal. ¿Hay zonas más masculinas o zonas más femeninas o zonas más mentales o zonas más evasivas o zonas de más acción? ¿Cómo los clasificarías tú desde tu perspectiva y desde tu visión? Por ejemplo, yo te pregunto y tú me dices cómo lo sientes. Sí. Por ejemplo, el de Alemania, ¿cómo lo sientes? El de Alemania lo percibo una energía muy cerebral y de impulsos, de conexiones neuronales y sí, de estas activaciones del sistema nervioso. Y veo que en ciertos momentos de la historia, como en guerras, se ha habido truncado, claro, porque el plano de Alemania lo veía muy catastrófico y ahí es cuando yo te digo que comienzan a crear como unas chispas, como cortocircuito entre ese vórtice, esa energía y la que está encima, ¿sí? La que se superpone, el inconsciente colectivo. Entonces, en ese momento, pues había mucha distorsión, pero en este momento actual, veo que no es que se nivele porque la del vórtice es demasiado alta, pero sí hay una regulación y observo que en este momento en Alemania hay mucha dualidad entre las personas que se sienten muy bien y las que se sienten muy mal. O sea, veo que puede haber muchos suicidios, como también personas con mucho conocimiento. Y eso lo genera este vórtice con la energía que veo que es bastante mental. Cuando tú me dices que clasificarlos, cuando me diste clasificarlos, se me vino la parte mental, la Ok. parte emocional, la parte sexual, la parte y también, pero hay una parte que, que, que es, sí, de creación Ok, entonces el de Alemania es mental, el de Suiza, también, mental, el sí, de Japón, también, mental. mental, Sí, esos serán los mentales. el del Ártico, Ártico. En el Ártico siento la energía que te hablaba de los huesos, de las estructuras, al igual que en la Antártida, es como la gran estructura, como si fuera el hueso, como la columna vertebral del planeta, uh-huh. así lo veo, y esos son los dos que son como estas, así como las estructuras de este plano. Ok, el desierto del Sahara, Lo siento el corazón muy emocional, una nostalgia impresionante. emocional, el de Chile, Chile. Creación, es como la parte de creación.
En Perú. La siento que es de fuego, esta parte instintiva, y también de creación, es toda la parte baja, creación e instintiva. Ok. Australia. Australia, Australia, bueno, es que es más, a ver, la de Australia, de la parte emocional, corazón. Emocional. El Himalaya. Himalaya, mental, mental. Mental. Ok. México. Fuego, animal, animal, digo yo, visceral. Egipto. La de Egipto la siento que es artificial. Artificial. Ok. Cada vórtice se activa con frecuencias humanas, con movimientos planetarios, con movimientos de la misma interior de la Tierra o con movimientos cósmicos. ¿Cómo van o todos se activan al mismo tiempo o cómo lo sientes o cómo lo percibes? Yo percibo que todo está conectado con todo. Es una energía que todo está conectado con todo y lo que está debajo, las otras dimensiones a los cuales llegan estos huecos, estos túneles, también influyen en la propia energía. O sea, Todo, todos se conectan al mismo tiempo. pues realmente toda la energía, es decir, la energía del núcleo, la energía del núcleo de la Tierra influye en estos vórtices. Hay energía también, la presión atmosférica también influye en los vórtices, eh, las temperaturas, el tiempo. Claro, veo que el tiempo de la Tierra es uno dentro de la Tierra y por fuera de la Tierra es otro, y eso genera como unos imanes, una fuerza magnética que también genera influencia en estos vórtices. Veo que la influencia de a dónde van esos huecos, esos túneles también influye. Si todas las energías y todo está completamente conectado con todo, todo influye a todo. Ok, pero entonces lo que me está diciendo es completamente planetario y cósmico y universal lo que realmente tiene activos estos portales naturales de la Tierra, ¿no? Sí, 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 así es. Ok. Entonces, estos vórtices, todo mundo puede, o sea, bueno, si llegas a la frecuencia, pero cualquiera podría utilizarlos, pasarlos, llegar a ellos, ¿cómo y para qué? Sí, cualquiera, como dices tú, que tenga la vibración acorde a, puede acceder a ellos, aunque no veo que el primer ser humano haya podido acceder a ellos. ¿Cómo los puede acceder y para qué los puede utilizar? ¿Cuál sería la forma de utilizarlos? Entrar a otras dimensiones, a otros estados, a otros estados. Casi que el cuerpo se diluye porque veo que la densidad del cuerpo no permite que lo puede permitir, pero en este momento no, como la estructura energética del cuerpo ahora, en este momento, no tiene la capacidad no aguanta. Y en un futuro sí se puede. La densidad del cuerpo y lo que percibo es que es la percepción del cuerpo lo que no es que el cuerpo no aguante, es la percepción que tenemos de nuestro cuerpo, lo que está ahí, lo que nos permite conectar o no. Es la percepción de todo, de la percepción de la realidad, la percepción del cuerpo, la percepción de absolutamente todo. Esa percepción, entre más alta sea su vibración, más se podría entrar.
¿Para qué? Para entrar a otros estados y la exploración de otros estados. Ok. ¿Cuál es el estado vibracional actual de toda esta red de vórtices de la Tierra? El estado vibracional, Sí. o sea, ¿Cómo está? ¿Mande? en números, ¿me preguntas? Sí, o sea, ¿cómo está? ¿Tú lo ves que vibra alto todo en conjunto? ¿Cómo están moviendo sus energías? ¿Cuál es el estado vibracional en el que se encuentran? ¿Se encuentran contaminados? ¿Se encuentran libres? ¿Se encuentran resguardados? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los percibes esta red de vórtices? El que más me llama la atención, el primero que se me viene es el que está en Chile, en la cordillera, Ujú, porque veo unos picos muy, muy altos, que son los picos de las montañas, pero son unos picos energéticos, como si las montañas tuvieran su energía ujú. y fuera majestuosa, espectacular, como si fueran unos conos de cristal. Veo la energía así. Y dentro de esos picos se va hacia abajo. eh, Se va hacia abajo y es un gran pico hacia abajo, como si fuera cristal, pero es hielo, entre hielo y cristal, y se proyecta mucha luz. Y veo que como hay nieve alrededor, la luz del sol permanentemente está generando una refractación de la energía. Entonces se ve como una luz tornasol y es una frecuencia muy alta, altísima, que es muy parecido al que está en el Himalaya. Veo que es una estructura bien parecida, físicamente. Y veo que el de Alemania sí está contaminado, por lo que te cuento que hay como mucha dualidad en las personas y porque es un territorio que lo que veo es que hay mucha nostalgia, como algo de mucha tristeza, mucho dolor, y eso lo tiene, eh, y observo que en ese vórtice ayuda a limpiar la energía, pero le ha costado mucho trabajo, o sea, está O sea, los vórtices vibran alto, pero están en un momento de transmutación, los vórtices. cuando la energía del vórtice es una y la que está en la superficie del territorio está contraria, sí se genera este cortocircuito que es el que te digo que, que no causa, sino es no, al no unirse las dos frecuencias armoniosamente, crea un caos. Ah, ok. Entonces, cuando no hay armonía en el vórtice y el territorio, genera caos. Ok. Exactamente. Entonces, hay vórtices que están en caos y hay vórtices que están en alta frecuencia. ¿Es así? Sí, Ok. Entonces, ¿qué tipo, no sé, de energía, porque dices que algunos generan caos y otros están altos, pero son una red? ¿Qué tipo de energía realmente se mueve dentro de esta red? es una energía de dualidad que es la misma estructura de este plano. Y este plano tiene unas estructuras de realidad, una realidad con unas estructuras muy específicas, eh, por ejemplo, de separación, de dualidad, eh, y es una forma de experiencia, sí, que tiene como muchas picos y muchas diferencias. Entonces, claro, esa estructura es la que nos permite vivir esta experiencia. Entonces, nuestro cuerpo tiene esa estructura, por eso lo veía yo también en los órganos. Entonces, nosotros necesitamos tener esta estructura para vivir esta estructura en nuestro entorno. Entonces, esos vórtices, al estar tan unos sí, unos no,
también hace parte de de esta estructura, de cómo está constituida. No es que esté mal o bien, sino que así es, así debe ser, para que todo esté en equilibrio y todo sí, esté en equilibrio. Entonces esos vórtices funcionan, lo que me quieres decir, como si fueran los chakras en nuestro cuerpo, ¿no? Que tienen que de alguna manera quizá limpiar alguna energía, no todos están vibrando a la misma frecuencia, ¿es así? Sí, es una buena comparación, sí. Ok, Sí, cada uno tiene su energía, sí. ok. Entonces, ¿qué pasa con los vórtices creados? ¿Por qué? Porque todos conviven en esta realidad. ¿Cuáles son los vórtices que más afectan la forma en que el humano convive con esta realidad? Hay hay un vórtice que veo que está por Israel, que es un gran templo, es un lugar religioso y es un vórtice creado con una estructura, con unos elementos de entre oro y diferentes metales. Mm. Fue creado hace muchísimos años. eh, y veo que es un vórtice que está generando alrededor en todo el territorio guerras en este momento y muchas muertes. Ujú. Em, y es una tensión todo el tiempo, porque además estos metales con el acople o con la tratar de fluir y con la energía de lo que está sucediendo, se está interponiendo en la Tierra, más tiempo, espacio, entonces comienza a generar, es una energía muy tensa. ¿Hay una conciencia colectiva que active o bloquee ciertos vórtices de la Tierra? Vuélveme a preguntar. ¿Hay alguna conciencia colectiva o no que influya en su activación o bloqueos de algunos vórtices, ya sea de los creados, ya sea de los naturales, de los que sea? ¿Influye o no influye? En los naturales no influye porque los naturales tienen una frecuencia tan alta que entidades, sí, o sí, conciencias de baja vibración no, pues no pueden ni percibirlos. Los que son creados, sí, sí, este que veo en Israel, Ujú. veo que sí, hay una conciencia de destrucción y es una energía, sí, muy de generar tensión y generar miedo y sí, una situación de mucho estrés y mucho caos. Em, y claro, ahí está establecida más porque es muy fuerte y alcanza a tocar los territorios de al lado y puede volverse cada vez más grande. Pero lo que veo también es que los otros vórtices son los que también ayudan a que esto no suceda, a que estos naturales no sean, estos creados no sean poderosos. A ver, Eh, entonces, ¿estos vórtices abren planos? O sea, porque una cosa son los vórtices y otra cosa son los planos. ¿Estos vórtices abren planos energéticos? O los sea, creados, abren para que podamos eh, ir a planos energéticos en en esta forma en que fueron creados. pues es la idea, pero realmente a lo que van es a energías más densas aún Ok, y frecuencias vibracionales muy densas. ok. A ver, entonces estos vórtices energéticos creados crean o conectan con dimensiones más densas. En estas dimensiones densas, ¿qué tipos o qué mecanismos multidimensionales los mantiene en funcionamiento? La misma dualidad de la estructura del sistema.
Ok, a ver, espérame. La misma dualidad del sistema, pero si fueron creados, ¿cómo se van alimentando de esta dualidad? O sea, a ver si me explico mejor. Estos vórtices creados abren para entrar también a dimensiones, no sé, creadas por estos vórtices en esas realidades, generando realidades alternas, ¿no? Por lo que me comentas. Entonces, ¿cómo estos vórtices o qué mecanismos utilizan estos vórtices para mantenerse funcionando? ¿Qué es lo que los va alimentando y los hace mantenerse funcionando? Bueno, más que crean otras realidades, es que cambia la percepción en el territorio de la realidad, volviéndola o convirtiéndola a una percepción de muy baja densidad. Estos vórtices no van a otras realidades, sino crea dentro del territorio la percepción negativa de caos, tensión en extremo, y cómo se alimentan con la misma energía de los sintientes, del ser humano en tensión y en estrés. A ver, entonces esto es muy interesante porque, a ver, vamos a aclararlo porque luego la gente no entiende y se confunde. Estos vórtices creados están basados en un sistema de dualidad como todo, pero en este sistema de dualidad la densidad es lo más importante, ¿no? Sí. Entonces van creando en la realidad del territorio diferentes dimensiones, diferentes percepciones o diferentes conciencias, que los humanos, al tener la percepción de estos portales, van activando los mecanismos para que esta forma dual de este vórtice se siga alimentando. ¿Es así? Sí, mejor no lo pudiste describir. Ok, a ver. Entonces, estos mecanismos que están generando estas realidades alternas, vamos a llamarlo así porque no son las naturales de la Tierra, ¿no? Que van creando esas realidades alternas con las que convivimos nosotros en la realidad. ¿Qué tipo, vamos a decir, de energías o de situaciones o de entidades utilizan estos vórtices y estos portales y estas dimensiones de forma activa en estos portales o en estos vórtices creados? Veo primero la religión judía y veo la religión masónica, que es Los masones y los judíos como entidad, ¿va? como movimiento, como conciencia. Ok, y judíos como conciencia, ok, ¿qué Sí, más? sí, sí, los judíos, los judíos y los masones, y veo que, claro, el propósito o el fin de generar todas estas tensiones, pues es control, que es el control, pero más que todo la tensión de generar la vulnerabilidad constante de la existencia. Es muy particular la energía de estar tú todo el tiempo en que tú vas a morir, que vas a morir. Esa energía es la que alimenta la energía de muerte, pero del miedo a la muerte. Del miedo a la muerte, ok. Sí, sí. Y ese miedo a la muerte genera consecuencias en todas las, sí, como el del sistema como tal, económico, farmacéutico, absolutamente todo comienza a generar mundialmente, se explaya de manera muy rápida. Entonces, por lo que entiendo, ahorita por lo que dices, a ver, lo que entiendo es, estos vórtices naturales de la Tierra entre sí forman una comunicación. Y estos vórtices creados de la Tierra forman otra comunicación. Entre ellos no conviven,
entre los naturales y los creados no conviven, pero todos los creados conviven entre sí y todos los naturales conviven entre sí sin hacerse caso porque están en diferentes frecuencias vibratorias. Es así, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, entonces, ya me dijiste qué es lo que forma conciencia, de alguna forma. ¿Qué forman entidades? ¿Qué actividades son las que se ven en estos planos de estos vórtices creados? Mm, si te entendí bien la pregunta, ¿es una energía o es una entidad es una entidad de miedo constante, pero es una entidad veo una, es como una forma, como un coral, como si es una estructura que sale de la tierra y tiene muchos brazos y esos brazos tienen conectado a las personas. Entonces es como si fuera una mata, un árbol así, sino que lo veo como baboso y tiene atadas a las personas y las personas están atadas al miedo. ¿Qué es eso? Es como esa estructura de miedo constante y lo que estoy viendo es, bueno, ¿para qué? También veo que cuando digo para qué, observo que sí tiene que haber también esta dualidad para que exista en este plano. Eh, o sea, veo la manipulación, el dolor, la baja densidad y veo que está a la par de lo hacia la alta vibración. Entonces veo que se genera un equilibrio entre las dos Ok. energías. A ver, pero entonces, ¿cómo es la manipulación y el dolor que se maneja en estas densidades? La manipulación y el dolor es existencial, es un miedo Ah, a perder, es un miedo a la muerte, es un miedo a no tener, a no pertenecer, sí, a no es existir. el miedo existencial humano. Exactamente. Ok, muy bien. Entonces, ahí no hay ni razas, ni de este tipo de cosas, no hay nada. Todo es cuestión existencial y cuestión de conciencia. Pues sí pueden haber muchas entidades que chupan de ahí, sí, como parásitos, pero lo que lo mueve no. Ok, ¿cuáles son entonces o qué es lo que sucede cuando un humano conecta conscientemente o inconscientemente, o sea, cuando tú lo deseas conectar con estos vórtices creados? ¿Qué es lo que sucede cuando un humano abre su energía para conectar con esto que está mucho más cerca de nuestra realidad física? Con los creados Sí, 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 es sí. una energía de magia oscura. Es una energía que sirve para crear también, crear realidades Ujú. para cambiar destino. El, veo, a ver, está la línea de tiempo y veo algo muy parecido con lo que veamos de Crowley, que va a la línea de tiempo y es una energía que sirve para desviar la línea de tiempo y, y superponer una línea de tiempo donde el libre albedrío existe, pero de manera negativa. Negativa me refiero a egoísta para el poder del dinero, para el poder del ser humano, para fines egoístas, por decirlo así. Entonces, esa energía sirve para cambiar destinos, para, sí, generar situaciones en la vida que no son naturales, sino hacia el control. Ok. Entonces, ahora, fíjate bien,
Mi pregunta es, en esta forma en que van generando este tipo de control, ¿cómo estos portales también creados pueden afectar esta parte del cuerpo o no? Porque ya vimos que los otros son como esta parte de los centros energéticos del cuerpo humano, ¿no? Así los vimos y abarcan varios órganos, varios estadios, varias formas. ¿Qué pasa con estos vórtices creados? ¿Cómo afectan el cuerpo o estos no lo afectan? Sí, afectan totalmente el cuerpo. Veo el cuerpo seco, Ujú, eh, y como la estructura energética, ujú, como muy densa, muy babosa, pero hacia baba, como un moco muy denso, como ujú, gelatina, como ujú, gelatina. Y claro, como que todo, no, como que es una energía que no avanza del cuerpo, y entonces veo que los órganos adentro funcionan más lento y veo personas que son como más cadavéricas, como que los líquidos del cuerpo se vuelven más densos. Entonces, y son personas que no huelen bien el aliento, porque sí genera como un estado como de pudrición, como de ujú. sangre con carne, como, sí, entonces los cuerpos pueden vivir más, pero, pero en una sustancia extraña, de- como descomposición. Es extraño porque así estén en descomposición, sí pueden vivir mucho más. Es como un engendro rarísimo dentro del cuerpo. Ok, Una mutación, una mutación. una mutación. O sea, estos vórtices pueden, perdón, pueden generar mutaciones. Mutaciones genéticas, Ok, sí. entonces, dime qué vórtices están siendo utilizados con personas que buscan de una manera como no de forma natural, sino queriendo forzar ciertas situaciones, ya sea para forzar, por ejemplo, la visión, los sueños lúcidos, los viajes astrales, porque a veces la gente quiere forzar a través de su propia historia, sus propios miedos, esta parte del miedo a la muerte, muchas veces los hace querer conectar para ver esta parte de ser o de sentirse o de verse especiales. ¿Qué vórtices son los que están utilizando y les afecta, no les afecta? ¿Cómo los utilizan en este momento presente? A ver, cuando hablas de vórtices para personas que quieren alcanzar cierto, sí, nivel espiritual, ¿sí? Como de visiones y de trascendencia espiritual. No, por ejemplo, ahorita está mucho, como que está muy como de moda esta parte de yo quiero tener sueños lúcidos, yo quiero Ah, sí, sí. forzar tener sueños lúcidos, yo quiero forzar tener viajes astrales y muchas veces lo hacemos de forma natural, pero muchas veces lo hacemos como de una manera muy forzada. ¿Qué vórtices utilizamos cuando es forzado? ¿Qué vórtices utilizamos cuando utilizamos nuestras habilidades naturales? Quiero que me aclares esas dos. Lo que veo que son unos, a ver, con esto que dices de forzar, veo que no son vórtices, realmente Mm, es como, sí, es como una idea, veo que es una idea de como una religión que controla y domina, ¿sí? Con unos lenguajes específicos. Veo que el lenguaje es un vórtice, que cambiara la misma percepción de la realidad, eh, imponiendo palabras sobre nuestras memorias, y palabras como conciencia, como despertar, como ese tipo de lenguaje, ujú, y también de puntos energéticos que no existen, eh,
de personalidades y de esquemas que no existen, de categorizaciones. Entonces es como si fuera una religión, como una forma de percepción de la vida, pero de una manera completamente manipulada. Entonces sí podría crearse vórtices, no están en la tierra, sino están en la cabeza, en la mente. Y Pero conectan con los creados o con los naturales de la tierra. con nada. Con nada, ok. Entonces Sí, es una fantasía impuesta y creada por alguien más. exactamente, sí, Ah, sí, ok. sí. ¿Y qué pasa con los dones naturales potenciados? ¿Qué sucede? Los dones que no son forzados, Sí, esos dones, claro, al tú tener la capacidad, tener ciertas capacidades, pues todos tenemos capacidades, pero al tener más claro. capacidad ejercitada, estás tú vibrando cada vez más alto y podrías en un futuro llegar a percibir un vórtice natural. Sí, porque es una percepción, es otra percepción de esta realidad que no es tan en lo dual. Esta parte, a ver, se me hace importante aclarar. Fíjate, estos vórtices que quizá vamos creando, queriendo ser espirituales cuando ya somos espirituales, o sea, fíjate, esta manipulación que hacen es en esta fantasía impuesta y creada como, como esta implantación se genera, por ejemplo, en el ser humano para no conectar con su realidad. Mm, Hay inteligencia artificial, hay control, hay... ¿Qué hay? mm. Mira que comienzo a percibir que hay una modificación en el ADN por medio de la meditación, cuando son meditaciones, eh, digamos que con estos fines, Ajá, eh, de conectar con diferentes elementos por fuera de ajá. nosotros mismos, por ejemplo, comienzan a crear variaciones en el mismo ADN y veo que el ADN comienza a cambiar de color y como si se unieran todos esos ADNs, y Ujú. lo que veo que es que la fantasía es que todos se unan, pero realmente lo que veo es como una gran estructura donde todos están conectados, pero es una energía circular pero es una energía. Ay, es que es una energía como sucia, muy contaminada. Como la energía de las fuentes, ¿no? Que la fuente tiene una bomba y entra la energía y sale, perdón, entra el agua, sale el agua, pero es la misma agua. Es la Y la, misma agua y cada vez más contaminada y cada vez ah, más contaminada. ok, así. Entonces, sí. Entonces esa contaminación es impuesta. ¿Por qué observa, por qué no quiere que conectemos con estos vórtices naturales de la Tierra? ¿Qué le pasa al ser humano cuando toca esta forma natural, primero de él, de su propia sabiduría, que puede contactar con estos vórtices naturales de la Tierra? ¿Qué puede suceder si sucede? Bueno, es una sensación en la que es una sensación de fusión, es una sensación de que la sensación de afuera adentro es como si tú tuvieras la percepción de que lo que estás experimentando afuera eh, eres tú. Entonces es una sana experimentación muy gozosa de la realidad y de la experiencia. Una Entonces, sensibilidad muy, muy, muy alta de lo que está sucediendo afuera y lo estás sintiendo adentro. Entonces, lo que me dices es, muchas de las realidades que estamos viviendo aquí son mentiras, son creadas y al final de cuentas es como que
nos contaminan para que no conectemos ni con nosotros ni con estas formas energéticas como más naturales también de la misma tierra, ¿no? Sí, hay diferentes formas de manipulación Ujú, para eso. diferentes tipos de personas. Dime, cuéntamelas. Sí, entonces está la manipulación económica Ujú, de toda esta, del dinero como la moneda, como ¿no? Como todo, como la existencia y a lo que vivimos, ¿no? A ujú. trabajar para eso está esa realidad que encajona, está la realidad de vivir a través del sufrimiento, La del dolor, manipulación de del la culpa. sufrimiento, Sí, culpa, sufrimiento por medio de estas religiones que que implantan el ujú, sufrimiento como vía de expiación de pecados, pecado, culpa. Están las formas, estas formas más como pegadas a la tierra de una manera chamánica, pero contaminada, que es la que estábamos viendo. ujú, Em, Veo la masonería, que es, sí, es una energía de magia, pero es una magia profunda y es una magia que también tiene dolor, pero es un dolor como si hubiera nacido de la, de la propia sombra nuestra, de la no aceptación. Bueno, veo, ¿qué más otra bueno, tema, eh, forma de control fuerte, todo el sector farmacéutico, médico, cómo se implantan enfermedades que ni existen ujú. y nosotros mismos las creamos y no existen, y cómo todo este sistema de salud encarcela y mata, asesina, eh, controla muchísimo de una manera bastante cruda. Los gobiernos, bueno, todo lo que es implantación de información externa para nosotros con esa idea de estar buscando la estabilidad afuera y estar afuera, buscar el poder afuera y las respuestas afuera. Entonces aparece todo un ajuar de posibilidades para tú estar inmersa en ese control. O sea, me pones aquí manipulación económica, manipulación de sufrimiento, manipulación de creencias, manipulación emocional, manipulación en la salud, manipulación en la historia, manipulación gubernamental, o sea, todo. Todo, alimentación, Los alimentos, pero, alimentos. pero lo que observo que es, o lo que siento que es muy precioso es que eso es lo que está afuera, Ujú, como las formas de creencias, pero ese centro hacia nosotros mismos, de percibirnos a nosotros mismos, de sentirnos la temperatura simplemente, es ujú. una herramienta para diluir, para abrir paso a todas esas energías que están obstruyendo la visión, a todas Ok, esas creencias, paradigmas. Hay muy bien. solución, mejor dicho, hay salida. Ok, salida. claro, porque si hay una entrada, siempre hay una salida. Aquí eh, vamos a desconectar, pero quiero que me digas qué es o qué son las palabras que te deja esta, esta indagación. Lo que me deja a mí personalmente es la experimentación por medio de la exploración, del gozo, es el arma y el más importante para estar completamente desconectada de todas estas creencias impuestas. El sentir es la forma, la herramienta que tenemos para vivir esta A ver, experiencia. fíjate, tú dices
experimentar por exploración del gozo es la herramienta más poderosa que tenemos. Sí, es que poner en palabras lo que estoy sintiendo es sentir el cuerpo, sentir la energía, sentir la experiencia, La vivir. experimentación del sentir. Sí, la experimentación del sentir esta realidad de manera gozosa y desde la actitud de explorar, es una herramienta para subir esa la vibración y que todas estas creencias que quieren ser implantadas no estén implantadas. Ok, vamos a terminar aquí, Cris. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderosa y enérgica. Y a tu ritmo abres tus ojos. Cris, ¿cómo te fue? Muy bien. ¿Cómo te sientes bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a recordarles a las personas que entren a nuestra página web, a nuestra página www.iracemahipnosis.com. Ahí pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también pueden escribirnos a nuestro correo info@iracemahipnosis.com o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí la grabación. Gracias a todos. Gracias, Cris. Un abrazo y cortamos. Bye.